Buenos días otra vez. Y son las 7:33 de la mañana. Y como le habíamos prometido, tenemos otro invitado especial aquí en la opción de la mañana. Se trata de Antolín Peralta Romero, ¿verdad? Antoliano Peralta. Antoliano Peralta. Pero usted no es Romero. Sí, claro, hermano. Porque usted es igualito a Rafael Peralta. Hermano. ¿Cuál es más viejo de los Que dos? Rafael llame para darle las gracias por las dos cosas. Sí. Por decir que es igualito a mí, por preguntar que cuál es más viejo. Pero la edad no se pregunta, doctor. No, Porque Elías ahora yo soy quiere un poco más joven que él. Sí, Te pero voy a decir, Elías quiere usted es más joven que él. Usted es más joven que él. Claro. Elías quiere presentarse como un muchachito aquí. Siempre, a mí, a cada rato, mírele la carne, es preguntándome la edad, doctor. Para nosotros es un placer que usted esté aquí. Así gracias, es, igual así. para mí. Peralta, usted es del área jurídica, básicamente, del Partido Revolucionario Moderno, me imagino yo. Y es como vocero del Partido Revolucionario Moderno en esa área. Soy uno de sus voceros y soy el director legal de la campaña de Luis Abinader. Perfecto. Qué bueno que sea el director legal, porque hay muchos aspectos. No del partido, sino de la campaña. De la campaña. Es importante porque hay muchos aspectos legales que se están discutiendo en estos momentos, que tienen que ver con la boleta electoral, con la colocación de las casillas del Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Reformista, de las disposiciones de la Junta Central Electoral, de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué piensa usted de todo esto que ha estado ocurriendo? Mire, acabo de ver en un medio impreso de comunicación que los partidos de oposición le están indilgando a la Junta haber sustituido al Partido Reformista de la casilla 3 y haber colocado al PRD y se lo están echando en cara. La verdad es que la Junta no tiene culpa de esto, porque la historia, en pocas palabras, es la siguiente. Tradicionalmente la Junta, para determinar el lugar que debían ocupar los partidos después de participar en las elecciones, tomaba en cuenta el voto presidencial. En este proceso que pasó en el 2016, la Junta, posterior a ese proceso, tomó como parámetro el voto en sentido general. Siendo así, entonces el Partido Reformista quedaba en la casilla 3 y con el sistema anterior quedaba en la casilla 4. El PRD, que fue desplazado, impugnó esa resolución. Y hay algo que la gente no entiende muy bien, y veo que los medios de comunicación no lo manejan adecuadamente, que yo quisiera explicar en pocas palabras. El Partido Revolucionario Dominicano incoó una acción principal en nulidad por ante el Tribunal Superior Administrativo. Y al mismo tiempo solicitó una medida cautelar de suspensión. La medida cautelar es un pedimento provisional donde el reclamante dice, bueno, mira, yo estoy pidiendo que anulen esa resolución. Mientras tanto, estoy pidiendo que la suspendan para que no la ejecuten hasta que el tribunal decida. ¿Qué hizo el tribunal? Que la suspendió. Eso no quiere decir que en la decisión final vaya a acoger la demanda del Partido Reformista. Del Partido Revolucionario. Eso es lo que se conoce el proceso, que se detenga mientras tanto, hasta que se tome una decisión. Como en el derecho ordinario, lo que pasa con los referimientos, por ejemplo, que la persona dice, bueno, mira, estoy haciendo una demanda, qué sé yo, para que anulen un pagaré que me están cobrando. Mientras tanto, pido que lo suspendan porque me van a embargar. Claro. Entonces, el Tribunal Superior Administrativo toma en cuenta, y así lo hizo constar en esa decisión, que la reclamación tenga lo que en el lenguaje jurídico se llama la apariencia de buen derecho. Es decir, no estamos fallando el fondo, pero acogemos la medida cautelar porque hay indicios de que ellos pueden tener razón. Ese es el fundamento. Luego, el tribunal, cuando conoce el fondo, puede decir, mira, realmente después de examinar minuciosamente todo, encontramos que no tenía razón o que sí tenía. Ahora bien, en la práctica, esta decisión de la medida cautelar, aunque es provisional, en la práctica, en este caso, ya es definitiva.
Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué si es provisional es definitiva? Porque al tratarse un asunto electoral que en cualquier momento ya se cierra el proceso, se imprimen las boletas, etcétera, no tiene ningún sentido. No tendrá objeto conocer, salvo que lo conozcan esta semana y eso ocurre. Incluso en el nivel municipal, ya las boletas se están imprimiendo. Exacto. Sí. Exacto. Lo que quiere decir que esa decisión provisional, en este caso, excepcional, por razones prácticas. Es definitiva. Ahora, para concluir con esa parte, con esta aclaración, lo que yo decía de los medios de comunicación es que, sin que yo esté tomando partido en favor del PRD ni el Partido Reformista, no me incumbe ninguno de los dos, pero la sentencia de los tribunales son para cumplirlas. Y en la Junta lo que ha hecho en este caso es cumplir una decisión. O sea, al suspenderse la decisión que la Junta tomó, La resolución. la resolución prevalece la anterior. Sí. Es decir, si la Junta había dicho se computarán los votos presidenciales antes, y luego la Junta dice, hay una resolución nueva que dice, no, se computarán todos, y esa la suspendió un tribunal, entonces prevalece la anterior. ¿Significa eso entonces La que Junta emitió una resolución acogiendo lo que había hecho el ¿Significa tribunal. eso entonces que las acusaciones de terrorismo electoral, de abuso de poder que ha hecho el PRCC en este caso puntual no es correcta? Yo no los comparto. No y la mire comparte. que la Junta no es santo de mi devoción. Doctor, pero en ese caso, muy excelente explicación, porque debo decirle que se ha dicho que el Tribunal Superior Administrativo había decidido sobre la colocación de la boleta y nosotros aquí habíamos aclarado que no es así. Y Exactamente. es el Pleno de la Junta Central Electoral la que lo ha hecho posible. Decidió. Y yo creo que el tiempo le apremia y tenía que imprimir las boletas. no, pero que la Junta tiene que ejecutar Hacer su trabajo. la decisión del tribunal. Eso como el caso con el perdón. Sí, no. En el caso de la candidatura de Leonel Fernández, que el Tribunal Superior Electoral lo declaró válida, y entonces los abogados que defendían los abogados contrarios a Leonel decían que eso no se podía ejecutar, que la Junta, porque había que esperar la decisión del Tribunal Constitucional. No. Las acciones ante el Tribunal Constitucional no suspenden la ejecución de la sentencia, salvo que el Tribunal Constitucional la suspenda como una medida cautelar. Dentro de su dispositivo incluye esa cláusula. Pero yo le quiero preguntar, yo estoy preocupado con lo que le voy a preguntar. Quizás no me interesen las elecciones, a veces uno ve... Pero, doctor, si se establecen dos sistemas de votaciones, porque hay dos establecidos por municipio, ¿usted cree que la Junta ha fallado en el sentido de iniciar una campaña de promoción por demarcaciones, porque son votaciones diferentes? Yo le preguntaba a mucha gente, ¿tú sabes cómo tú vas a votar? No saben con cuál de los dos sistemas, con el electrónico y con el manual. ¿Qué piensa usted? Un poco complicado, un poco complicado. Hay que ver si eso funciona. Si la memoria no me falla, creo que en 18 municipios se va a aplicar el voto digital, computarizado, automatizado. Y en los demás se va a seguir el procedimiento tradicional. El manual. La Junta tiene que emplearse a fondo en el proceso de educación para que la gente entienda, porque en muchos municipios que son los más pequeños, porque se tomó en cuenta el número de habitantes, la gente no sabe que va a votar con el creyón y el marcador físico. Porque y con la tinta aquella. A mí, muchos ciudadanos de esos municipios y algunos casos que yo conozco han preguntado que si no se va a hacer el simulacro digital, que a ustedes no le corresponde. Pero también hay la creencia, y es mi parecer, que habrán muchos votos nulos en estas próximas elecciones de febrero, porque muchas personas no saben que el arrastre se mantiene en el nivel municipal y piensan que como se eliminó en el nivel congresual, pueden elegir un regidor de un partido, un alcalde de otro partido, y no saben que tienen que ser todos en una misma línea. Yo vi que los partidos de oposición, y si no recuerdo mal, incluso el PRM, solicitaron a la Junta, y eso solicitó y se quedó como callado, que no se hiciera una gran boleta, como se decía, una sábana, sino que se hiciera boletas particulares
para que le den, mire, aquí está la boleta de este partido, la de Reformista. Vote por el que usted cree. Usted coge la boleta, si usted va a votar por el PRM, ya no necesita usar la demás. Exactamente. Si marca un regidor del PRM, ya, por ejemplo, vamos a poner el caso de Santo Domingo. Ok. Si usted elige un regidor, no tiene que tachar necesariamente al alcalde, porque el regidor Automáticamente ya votó arrastra por la al boleta alcalde. municipal. Ahora, si vota por el alcalde, en este caso la candidata a alcaldesa, tiene que elegir un regidor. Sí. Porque el alcalde no arrastra, porque son varios, los regidores son plurinominales, mientras que el alcalde es uno solo. Sí. Entonces, si usted votó por el alcalde, hay una presunción legal de que usted quiso votar por la boleta De tal partido. municipal. Sí. Sí. Doctor, yo quiero, por favor, Sí. con todo mi respeto, su opinión sobre algo. Esta mañana yo hacía un comentario a las 6 de la mañana sobre los límites. Que es necesario que haya límites para todo en la conducta humana. Y en el mismo derecho también se contempla que hay límites. Esas limitantes le establecen las leyes que hacen funcionar, que hacen que trabaje la Constitución como tal. Se argumentó en muchos momentos que ciertas medidas tomadas perjudicaban a ciertos candidatos y que se violaban sus derechos, como fue el caso de la ley de partidos políticos, que hablaba del transfugismo. A mí me gustaría que usted dé una opinión, aunque sea abierta, sobre ese concepto que todavía en la República Dominicana, en mi humilde opinión, no está claro. Pero usted dice, cuando usted me habla de los límites, de manera precisa. Hablaban, por ejemplo, en el caso del doctor Leonel Fernández y su impedimento, en principio, de ser candidato por otro partido porque en una primaria de su partido había resultado derrotado. Sin embargo, en diferentes instancias en los tribunales se determinó que no, porque eso violaba derechos constitucionales. Y ahí es que no por el hecho de Leonel Fernández, sino por el hecho que se dio como tal. Entiendo. Sí. Bien. Bueno, la ley electoral Y de partidos políticos. y la ley y la 1519 y la ley 3318, que son las de régimen electoral del partido político, Correcto. de manera combinada establecieron que las personas que participaban en un certamen para optar por la nominación a una candidatura no podían participar dentro del mismo proceso como candidato. Ahí vino el tema de la interpretación de los tribunales. Yo fui partidario de que esa disposición no violentaba o no violenta los derechos fundamentales de los aspirantes a puestos de elección popular. Eso era mi criterio. Sí. Esa era una opinión muy dividida entre los abogados aquí y entre los abogados que se preocupan por estos temas electorales y constitucionales. Entonces, ya que usted usó la palabra limitación, uno de los argumentos que se enarbolaban es que eso limitaba sus derechos y que violaba las disposiciones constitucionales, los derechos de ciudadanía, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido. Entonces yo digo, bueno, todos los derechos, aún los derechos constitucionales y fundamentales, tienen un límite para tomarle prestada a usted su palabra. Sí. Porque, pongo un ejemplo elemental, el derecho al libre tránsito es un derecho, el derecho al libre tránsito es un derecho fundamental, incluso que está consagrado en la Constitución. Sí. Pero hay lugares por donde usted no puede pasar. O no doble a la izquierda, o no doble a la derecha. Ese ha sido mi argumento. Sí, todo exacto. el tiempo. Entonces, si la Constitución dice todos los ciudadanos tienen derecho a votar, pero si usted es un ciudadano, un militar, por ejemplo, un militar, sí, usted no puede votar. Si usted es un policía, usted no puede votar. Y le están violando los derechos a ese y sigue militar. siendo ciudadano. Incluso si usted es un juez o un fiscal, usted puede votar, pero no puede hacer actividades políticas. Sí, porque se lo prohíbe la está ley. prohibido, claro. Entonces, si usted es aspirante a un cargo electivo y usted participó en una contienda, la ley regula ese derecho en el sentido de que usted no podrá participar en la misma contienda, optar por otro puesto. Sí. Entonces, para mí, eso no viola. Ahora bien,
Hace unos minutos, y podría parecer que yo entro en contradicción, yo decía aquí que la Junta tenía que ejecutar la sentencia que declaró a Leonel Fernández Sí. como válida su candidatura. Bueno, es que una cosa es lo que yo diga y otra cosa es que exista una sentencia. Sí, claro. Esa Pero son cosas sentencia, diferentes, claro. esa sentencia, hasta tanto el Tribunal Constitucional, si es que fue recurrida en revisión Sí. constitucional, no diga lo contrario, Se mantiene vigente. esa sentencia es vigente. Sí. Porque las sentencias del Tribunal Superior Electoral son ejecutorias, no obstante cualquier recurso. Sí. Que solo la ley contempla un recurso o dos, Sí. que es el recurso en revisión ante el mismo tribunal Sí. o un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Sí, ok. Pero usted puede ir al mismo tribunal y decir, mire, aquí hay un error porque en esta decisión, y eso ha ocurrido, y el tribunal ha rectificado en ocasiones ok. su propia decisión, porque los recursos de revisión son para cuando hay un error evidente. Sí. Por ejemplo, el tribunal dice, y eso ha ocurrido en la Suprema Corte, esto se rechaza porque se le solicitó una certificación de X asunto y no consta el expediente. Y usted dice, pero mire, está recibida aquí, yo la deposité. Se traspapeló. Entonces el tribunal rectifica. Ahora, mientras tanto es ejecutoria. Sí. Y también se puede solicitar una revisión ante el Tribunal Constitucional si es que hay la aparente violación a una norma constitucional. Sí. Pero eso no detiene la ejecución de la sentencia, no solo del Tribunal Electoral, sino de ningún tribunal cuya decisión sea objeto de una revisión constitucional. Salvo, como decíamos ahorita, que el Tribunal Constitucional decida suspenderla de manera, como una medida cautelar parecida a la que tomó el Tribunal Superior Administrativo, hasta tanto decida el fondo del asunto. Doctor, Yo no sé si esto es muy complicado, es complejo, sí, una de las... pero trato de que se Sí, entienda. sí, no, está muy bien. Doctor, una de las labores más difíciles, y quizás mucha gente no la ve, es la de asesor de algo. ¿Por qué? Bueno, porque, y lo hacen los líderes políticos, empresariales y el mundo moderno, y desde la época de antes de nosotros nacer, siempre ha habido asesores. Yo, viendo los últimos 10 años del ejercicio jurídico y político de este país, me he dado cuenta que al Congreso Nacional va a haber que darle una clasecita. Y yo le decía a Elías, y el poeta que es más viejo que nosotros aquí lo sabe, ¿cómo es posible que, por ejemplo, claro, los Ustedes tribunales... más viejo aquí. Aquí, sí, Ok, sí, bien. más viejo No, aquí. y más de aquí. Sí. Él puede ser el abuelo de nosotros. ¿Cómo es posible? Yo decía, doctor, que uno de los tribunales de mayor trabajo va a ser el Tribunal Constitucional, y lo está haciendo. ¿Pero por qué? Bueno, porque el Congreso parece que no ha depurado bien, y hasta por un párrafo de cualquier ley, tú puedes recurrir al Tribunal Constitucional alegando perjuicio. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos gastemos un Congreso que haya que invertir tanto dinero y tiempo, y la mayoría de las leyes que llegan a este país? Tú tienes la ley de tránsito que establece a la derecha. Nada. ¿Usted cree que ahora que el pueblo dominicano va a concurrir a unas elecciones donde deberá ser escogido un nuevo Congreso, el votante no deberá tomar en cuenta de que, por favor, tener un legislador que tenga... Porque hay legisladores que han dicho aquí, no, yo aprobé eso, pues yo ni leí eso. ¿Usted cree que eso es posible, doctor? Bueno, es posible, lo que no es correcto. Exacto. Porque ha ocurrido y ocurre, creo, con lo que usted acaba de decir, dos cosas importantes. Dime tú, porque así me siento. Muy bien, Sí, sí. exacto, sí. Sí. Para evitar la acusación Sí, de Elías, ¿verdad? sí. De ancianidad. Sí. Bueno, pues mira, dos temas importantes. Primero, que la gente debe escoger los mejores candidatos. Pero eso es más improbable, porque generalmente el votante vota por su candidato. Sí. Y muchas veces incluso la gente dice, bueno, este no era el candidato de mi preferencia, pero yo soy del partido X y voy a votar por mi candidato. En esta ocasión existe la ventaja de que el Tribunal Constitucional eliminó el arrastre en el nivel Congresual. sí,
con respecto a los senadores y los diputados, y la gente podrá votar por su diputado y por su senador de manera distinta y por su presidente. Solo se mantiene el arrastre en el nivel municipal Regidores entre regidores y alcaldes. Ahora, lo que sí es más manejable es la asesoría en el Senado. El Congreso ha estado tradicionalmente lleno de asesores infuncionales, inorgánicos e inoperantes. Inoperantes. Si un presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, dice, bueno, vamos a crear un cuerpo, que lo ha habido en otras ocasiones, vamos a crear un cuerpo de asesores legales, porque los senadores no tienen necesariamente que ser abogados. Claro. Y los que son abogados no tendrán el tiempo y que dedicarse a esa tarea. Tal proyecto. Exacto, dar su opinión como profesionales del área, pero no es lo mismo una persona que ese sea su trabajo. Sí. Entonces, que tomar esos proyectos de ley y analizarlo desde el punto de vista legal para que no contradigan a la Constitución, sobre todo. Y también que eso ha existido, muy bueno, un corrector de estilo. Y yo recuerdo que el profesor González Tirado, Sí, la Cámara de Diputados. no sé si fue profesor Sí. de alguno de ustedes, Yo pero le da seguimiento en los artículos que él publica sobre Él y su cuestiones hermano Rafael, gramaticales. yo creo que son los más Sí. expertos en ese tipo de materias. No, Siga, doctor. duchos. Sí. bueno, Rafael también es corrector de estilo Sí. en periódico, pero González Tirado, que fue profesor de esa generación de Rafael, Sí. de periodista, trabajó por muchos años en el Congreso revisando las leyes, porque muchas veces los gazapos de carácter semántico hacen que las leyes sean oscuras, confusas y que Tengan estén otra sujetas. interpretación que no sea la original. Exacto, pero Sí. estas mismas leyes, ¿Qué está haciendo González Tirado ahora? no lo sé, debe estar muy anciano ya. No, sí, Ya. pero dicen que todavía es asesor de la Cámara. Dicen no que es. todavía es asesor. Bueno, Pero debe, como usted dice, tener unos añitos. Mire, yo no quiero que usted se vaya Ajá. sin antes hablar Retíralo, de retíralo de edad porque él no merece eso. la propuesta que hizo el candidato Luis Abinader en términos jurídicos, que a mí me pareció interesantísimo, pero que yo no sé si eso pudiera ser ejecutable. Y sobre todo porque los candidatos en el momento que están en campaña, muy bonito, pero después cuando asumen el poder, no sé si pudiera llevarlo a cabo. Como es el caso de la eliminación precisamente del Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, más aún que sea nombrado un Procurador General independiente, que sea igual como sea la elección de un juez a través del mismo Consejo Nacional de la Magistratura. Explíqueme esa propuesta y qué factibilidad de cumplirse tiene. bien. Voy a comenzar por lo último. Las propuestas que se publicó bajo la responsabilidad del candidato Luis Abinader sobre la reforma a la justicia, que no son todas sus propuestas, son en el Día del Poder Judicial se publicó un resumen de unas propuestas básicas, pero él se está trabajando en la plataforma de reforma a la justicia. Pero casi todo lo que él propuso implica una modificación a la Constitución. Sí. Por eso él ha dicho Luis Abinader, ha hecho un llamado a los demás candidatos para que hagan una especie de acuerdo nacional en beneficio de reformar a la Constitución. Porque son asuntos de interés para todos y que en principio no perjudican a nadie. Bueno, en síntesis, ¿qué es lo que él propone? Ha propuesto la eliminación del Procurador General de la República como miembro del Consejo de la Magistratura. Ha propuesto la sustitución del segundo juez de la Suprema Corte por el presidente del Tribunal Constitucional. Fíjense que esos son movimientos que no implican incluso ni siquiera recursos económicos. Sí, claro. Con esta decisión de eliminar al procurador, se resuelve otro asunto, que es el voto calificado del presidente de la República. Porque entonces serían, ahora actualmente creo que son 8, serían 7. Entonces ya no habría necesidad de empate y el presidente para desempatar. Al mismo tiempo, Luis ha propuesto que el procurador general de la República no lo designe el presidente. Iba a tener un lapso y iba a decir que no lo designe él, pero él no es el presidente.
Ok. que no lo designe el presidente de la República, sino que lo designe el Consejo Nacional de la Magistratura. Y que, como la ley actual contempla que la mitad de los procuradores adjuntos debe designarlo el presidente de la República, quitar esa facultad para que el Consejo del Ministerio Público designe 2 procuradores adjuntos y el resto lo designe el propio procurador independiente que ya se habrá designado. Ahora, ha hecho una propuesta que es bastante revolucionaria. Para eso me voy a valer de la Constitución. Sí. Él ha dicho que el procurador, voy a leer esto primero, miren, el artículo 169 de la Constitución dice, en su párrafo 1, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos y promoverá la resolución alternativa de disputas. La ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario. O sea, bajo la conducción del Ministerio Público. Sí. Pero antes dice, el Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Eso es una función del Ministerio Público, entiéndase procurador. Sí. Es decir, elaborar e implementar la política del Estado contra la criminalidad y dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Es decir, que las funciones principales del Ministerio Público son elaborar e implementar la política criminal del Estado, llevar a cabo la investigación y presentar acusaciones. Entonces, ¿qué es lo que Luis propone? Crear un Ministerio de Justicia. Nada más de justicia. Un Ministerio de Justicia que se encargue de implementar la política criminal del Estado y de todos los asuntos administrativos y del sistema penitenciario, y convertir al procurador en un fiscal general que solo se encargue de investigar y de acusar. Es decir, de la función... Así como se eliminaría ese cargo. Así como se estableció, doctor, así como se estableció aquel fiscal anticorrupción, que no necesariamente, aunque era una dependencia del Ministerio Público, ese es un fiscal especial para tratar el asunto de la corrupción administrativa. Así es, pero esto sería un fiscal general que solo haría la función de fiscal. De fiscal a mí me parece muy muy interesante la propuesta. Mire, hay oyentes que están llamando, están escribiendo, quieren hacer preguntas. ¿Usted está de acuerdo? Sí, cómo no. Claro. Joel, por favor, hay un oyente que quiere saber sobre el Código Penal, o el Código Procesal. Adelante. Sí, buen día. Buen día para el doctor y el staff. Adelante. Compone ahí. Mi inquietud es, doctor, en cuanto al Código Procesal Penal que tenemos ahí parado en el Congreso, sí, ya que ese código fue enviado... El Código Penal. No el Código Penal, perdón. Ese código fue enviado al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo hizo la revisión que entendía de lugar y la envió al Congreso. Entonces, el Congreso no ha hecho la revisión, o sea, no lo ha reintroducido. No ha reintroducido la pieza de nuevo. Si entonces ya ocurrieron 2 legislaturas y según se entiende, exacto, ya se convierte en ley por default. Entonces, ¿qué opina usted sobre eso? No, bueno, debo admitir que conozco el tema del Código Penal, que fue objeto de una resolución, de una decisión del Tribunal Constitucional por el tema principalmente con el tema del aborto. Sí. Las 3 causales. Sí, no estoy muy informado sobre el asunto del tiempo que él dice. Ahora, que dice el oyente. Aquí estuvo el diputado Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, y él dijo que ya han pasado 3 legislaturas después que el presidente de la República hizo la observación, y dice la Constitución, de acuerdo con Gustavo Sánchez, que eso sería convertido en ley. Pero también hay otro artículo de la misma Constitución que como que deja en dudas. Aquí, mire, el artículo 103 en la Constitución dice: plazo para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo. Toda ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de 2 legislaturas ordinarias para decidirla. De lo contrario, se considerará aceptada la observación. Si interpretamos esto que dice aquí el artículo 103 de la Constitución, se pudiera inferir
que entonces ya el Código Penal fue aceptado con las modificaciones que envió el Poder Ejecutivo, porque han pasado 2 legislaturas y no hubo ninguna observación por parte de ninguna de las 2 cámaras. Sí, usted tiene razón, solo que yo no quiero dar una opinión definitiva porque el conocimiento que tengo es que el Tribunal Constitucional dictó una decisión con respecto a este código. Sí. Entonces, no es lo mismo que el presidente de la República haga una observación, ¿verdad? Y envíe de nuevo una ley al Congreso, que el hecho de que previamente haya mediado una decisión del Tribunal Constitucional. Entonces es un tema que habría, que habría que estudiarlo para dar una opinión definitiva. Ahora bien, aunque no es esto lo que el oyente ha preguntado, pero quiero aprovechar la ocasión para dejar establecido que yo estoy de acuerdo con que se separe, que eso es una opinión que se ha dado. Sí, claro. El tema de la causal del aborto, que se maneje con una ley distinta. Especial, sí. Para que el código pueda tomar. Doctor, ¿usted considera que hace falta más recursos para que la justicia opere de una forma más eficiente? Porque una de las principales quejas que escuchamos incluso de la cabeza del Poder Judicial es que no hay recursos, que hace falta más recursos para que se pueda incluso disminuir la mora judicial. Claro. ¿Estaría el gobierno de Luis Abinader la información que tengo es que la justicia no recibe ni siquiera los recursos que están previstos en la ley. En su presupuesto. Ahora, sobre lo que usted me pregunta, que si el eventual gobierno de Luis Abinader estaría en disposición, eso es una de las cosas que él dice y yo se la creo. Usted se la... Perfecto. Bueno, vamos a escuchar a nuestros amigos oyentes. Breve, buenos días. El doctor Antoliano Peralta está con nosotros. Buen día, señores. Buenos días. De la mañana. Buenos. Una pregunta a la ilustre jurista. Doctor, ¿habrá segunda vuelta o no? Buen día. Eso no es jurídico. Es doctor. Yo aspiro a que no. Okay. Usted aspira a que el Partido Revolucionario Moderno pase en la primera vuelta. Incluso por razones de interés político y en beneficio de la nación. Okay. Sí, para que no haya gasto, no haya... Claro. Más que gasto, salir de esto de una vez. ¿Qué gasto? Tensión social. Ustedes los tacaños siempre viven diciendo, no, que la democracia es cara. Tiene su precio. Y además, las cosas hay que hacerlas bien hechas. Sí, pero... Si es una primera, pero hay que hacerla bien. Lo primero que hay que lograr es transparencia. Ojalá que la gente... ¿No es así, doctor? Sí, claro. Ojalá que la gente se anime a votar, a decidir esto en la primera vuelta. Sí. Doctor, pero existe una diferencia entre que la democracia tiene su precio y que la democracia tenga que ser cara. Sí. Buenos días. Buenos días. Usted siempre ha sido tímido de los bolsillos. Siempre. ¿Quién habla y de dónde? Buenos días. Tiene que bajar el volumen de su radio o televisor para poder comunicarse con nosotros. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Opción de la Mañana. De verdad que agradecemos su gentileza al concedernos esta entrevista. Nosotros tenemos que ilustrarnos con sus conocimientos. Claro que sí. Importante, claro que sí. Si no fuera tan temprano, yo solicitaba trabajo aquí. Mira que se está bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Antoliano Peralta, del Partido Revolucionario Moderno, jurista y además muy buen conocedor del área jurídica. Nos vamos a una pausa comercial. Seguimos con más aquí en La Opción. Santísimo, ¿y esa es la fila para pagar? Ay, mi madre, ¿y yo que no traje comida hoy?